Hola, buenas noches. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Gracias por estar con nosotros hoy conectados a este tiempo de estudio de la palabra y de oración. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero saludarles como saludaba Pablo en Primera de Corintios. Él decía, a la iglesia de Dios, decía Pablo que está en Corintios, pero yo digo a la iglesia de Dios que está en Caracas, que está en Venezuela, y a toda la iglesia de Dios que nos escucha, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y de nuestro Padre Dios y del Señor Jesús, el Mesías. Amén y amén. Les pido disculpas porque tuvimos que interrumpir por un momento, tuvimos que cambiar el aparato telefónico que nos estaba dando problemas, pero ya estamos acá, ya estamos listos para iniciar y para ir hacia adelante. Pido al Espíritu Santo que nos pueda guiar, pido al Espíritu Santo que pueda estar con nosotros en esta noche, que Él pueda hacer revelación y que podamos ser edificados a través de la palabra que vamos a estar escuchando. Que podamos ser edificados en nuestro ser interior y que podamos aprender la manera cómo orar, de qué forma orar y los principios que están encerrados en la palabra de Dios. Esta noche quiero hablarles acerca de una oración sencilla, pero sumamente profunda y poderosa. Esta oración es una oración está descrita en 3 de los 4 evangelios sinópticos. Está descrita en Mateo, en Marcos y en Lucas, donde no aparece en Juan. Y tomé la versión en Lucas capítulo 5. Y déjame decirle por qué escojo Lucas. Escojo Lucas porque Lucas era un médico, el apóstol era un médico. Entonces, como es un enfermo el que pide la oración, da un par de detalles que son interesantes que los diga un médico. Y quiero proceder, por favor, a que ustedes me acompañen a leerlo. Lucas capítulo 5, del versículo 12 al 13. Dice de esta manera, un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Pero en el original dice un hombre lleno de lepra, así es como lo describe Lucas. Acuérdense que la lepra es una enfermedad que tiene varios estadios, es decir, que va empeorando. ¿Ok? Precisamente Lucas describe que él estaba ya lleno de lepra, es decir, estaba en el último estadio, estaba ya, vamos a decir, con una lepra sumamente avanzada. Dice la palabra, se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con su frente y le suplicó, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, si quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Bendito sea el Señor. Um, lo primero que me atrae de esta oración, lo primero que me impacta, es la forma, por supuesto, todo lo que hay detrás de la oración. Pero cuando él dice, Señor, si tú puedes sanarme, y después le dice, pero ¿quieres hacerlo? Eso es muy interesante. Eso parece que lleva por tierra todo este nuevo concepto que hay hoy en día de declarar, de decretar de las cosas, porque va más hacia la soberanía de Dios. De que Dios es el que quiere y puede hacer las cosas tal como Él quiere hacerlas. Nosotros tenemos que estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a tocar varios puntos de esta oración para que vean la profundidad de la oración y qué podemos aprender de ella. La primera, vamos a tocar unos 9 puntos. El primer punto es que Lucas es un médico y describe que ya la lepra está en un estadio muy avanzado. Quiero leer algo que encontré en un libro. Dice,
con el desarrollo de la enfermedad, el leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La enfermedad deformaba a la persona. Inclusive la persona adquiría una ronquera, porque eso toca la laringe y distorsiona su voz. Desprenden un olor sumamente desagradable en esos estadios avanzados de la enfermedad. La lepra discurría por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano, como digo, se deformaba. Los nervios eran afectados, se perdía la sensibilidad, los músculos se degeneraban, los tendones se contraían hasta el punto que las manos quedaban como unas garras. Se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, seguidas de la progresiva pérdida de los dedos y finalmente de la mano y del pie entero. Wow, entonces cuando uno entiende esta enfermedad y estaba lleno de lepra, uno comienza a entender que este hombre llega a los pies de Jesús en un estado deplorable. Y yo quiero que hagamos un símil justamente con el pecado. ¿Cómo nosotros llegamos delante de Jesús? Nosotros llegamos siendo pecadores, llegamos totalmente enfermos, llegamos deformados, llegamos abatidos, perdemos la sensibilidad espiritual y tenemos que venir a Jesús a clamarle: Señor, sánanos. Punto número 2. Debido a la posibilidad de contagio, el enfermo era separado de su familia y de toda la vida social. Por esta razón, y esto es muy interesante, era compañero, normalmente ellos dormían cerca de los cementerios, cerca donde estaba la gente muerta, no les permitían estar cerca de la sociedad. Inclusive, usted se acuerda que Jesús una vez trató a un endemoniado, que dice la palabra que lo amarraban con unas cadenas. Pues ese era un uso y costumbre de aquellas épocas, gente que tenía problemas mentales y que ellos consideraban que estaban endemoniados y que no los podían controlar, entonces los amarraban en ciertos lugares con cadenas para que estuvieran ahí semi-recluidos. Bueno, en ese ambiente se movían los leprosos. Era el lugar, en medio de las tumbas, en medio de la oscuridad, en medio... Y no nos movíamos nosotros en el pecado de esa manera, en medio de la oscuridad. Era ceremonialmente impuro. Es decir, era un hombre que no tenía derecho de acercarse al altar de Dios, porque se consideraba que la lepra era producto de su pecado y que era una maldición que Dios le había impuesto a esa persona y por lo tanto era execrado de la parte ceremonial de ofrecer sacrificios, etcétera, aparte de hacerlo para ser limpio. Pero si no era así, si seguía la lepra en su vida, entonces era absolutamente apartado. Era obligado a vivir al margen del pueblo de Dios. Es decir, no tenía, voy a decirlo de una forma sencilla, aunque no cabe exactamente aquí, pero no tenía hermanos en la fe. No tenía con quién hablar de Dios, no tenía quien lo consolara. No solamente no tenía la familia, porque la familia, por el mismo hecho de la enfermedad, tenía que ser apartada de él, porque si no se consideraba impura. Y lo que sí se conoce en la enfermedad, que es una enfermedad tremendamente infecciosa, es decir, que uno puede contagiarse tocando a la persona en las heridas, etcétera, a través de la saliva, a través de ciertas cosas, uno se puede rápidamente contaminar. Entonces era excluido de toda la vida religiosa de Israel. Déjenme leerles, por favor, Levíticos capítulo 13, versículo 45. Dice de la siguiente manera: y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Fíjense cómo era obligado a vestirse. Ni siquiera tenía el derecho de tener un vestido que lo cubriera. Tenía que rasgarse los vestidos como señal de arrepentimiento, como señal. ¿Se acuerdan cuando pecaban antes? Se rasgaban los vestidos, se vestían de silicio, se echaban ceniza
Bueno, ellos tenían que ir con los vestidos rasgados y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Es decir, tenía que ir gritando una identidad. Tenía, de una vez se le ponía un mote, él era inmundo, él era sucio, él estaba contaminado, él era un pecador. Entonces, cuando se acercaba a alguien, nadie podía tener contacto con él. Había dos cosas principalmente que hacían impuro a un hebreo, un judío. Número uno era tocar un muerto. Cuando alguien se moría, había todo un proceso para poderlo tocar, para poderlo manipular, etcétera. El que tocaba el muerto se volvía impuro por unos días. Y el otro era la lepra. Por supuesto que cuando Dios dicta estos principios en la ley, Él está pensando en un tema sanitario, un tema de que ellos se resguarden, ¿verdad? Algo como lo que está pasando hoy en día con el tema del COVID. Para nosotros ahorita, hoy en día, es un tema de tener cuidado, de no tocarnos, de tratar de no contaminarnos, ¿verdad? Lo único es que el que anda probablemente con COVID no sale a la calle a decir, soy inmundo, inmundo, inmundo. Pero eso es lo que pasa. Es decir, uno para protegerse, dicen que el principio es considerar que todo el mundo tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, no tocar, no manipular, etcétera. Imagínense en aquel tiempo. Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, era una orden. Fuera del campamento será su morada. Es decir, no podía estar relacionado con esto. Y unido a todo esto estaba la terrible duda del que tenía la lepra, que tal vez Dios mismo lo estaba rechazando. ¡Wow! Esto es tremendo. Porque ¿qué esperanza le queda si la idea que se le estaba inculcando ceremonialmente, socialmente, era, eres un despreciado de Dios? Pecaste de tal manera que Dios te despreció. No eres digno ni de estar con nosotros ni que nosotros estemos contigo. No eres digno ni siquiera de estar frente a Dios. Y esto es tremendo. Y ese es el concepto que ellos estaban manejando en aquel momento. Imagínense cómo se sentía el leproso. Sentía que no tenía ningún tipo de esperanza, ni con el ser humano, ni con la parte divina. No tenía nada que ver con Dios. Y al tratarse de una enfermedad incurable en aquellos días, bueno, la enfermedad incurable iba a conducir irremediablemente, tarde o temprano, a la muerte. Entonces se entendía muchas veces que el leproso era un muerto caminando. Lo que hoy en día llamamos un walking dead. El walking dead. ¿Por qué? Porque él caminaba, pero ya la lepra se sabía, no se iba a curar, sino que iba caminando y solo esperaba el tiempo en que pudiera morirse. La gente no tenía compasión de ellos, la gente no les interesaba, su familia no podía acercarse por un tema ceremonial y por un tema de sanidad. Tercer punto, quiero resaltar lo atrevido que fue de este leproso acercarse al Señor. No lo leí en este momento, pero decía la ley que si el leproso, perdón, trataba de acercarse a alguien que estaba sano, a una persona, vamos a decir entre comillas, normal, podía ser hasta apedreado. Él tenía que conservar 2 metros de distancia mínimo. Y si había mucho viento y el viento soplaba del leproso hacia la persona, tenía que estar por lo menos a 25, 30 metros de distancia, porque pensaban que el mismo viento podía traer la contaminación. ¡Wow! ¿Cómo se sentiría un ser humano? ¿Cómo se sentiría alguien? Lo estamos medio sintiendo ahorita con el COVID. ¿Cómo nos sentimos? Mucha gente uno escucha que lo meten en un cuarto y se olvidan de él, le pasan la comida por un huequito, nadie lo puede ver, nadie lo puede tocar. Si hay alguien que trata con él, entonces tiene que estar casi disfrazado de astronauta para poder tratar la enfermedad, etc. Entienda lo difícil que era para este hombre lo que estaba por vivir. Entonces, él se atreve primero arriesgando su vida, por supuesto.
Ya él no tiene nada que perder. Ya estoy muerto. Si me matan, bueno, me mataron, me apedrearán, pero yo tengo que arriesgarme. Por fe yo tengo que arriesgarme. Y él se acerca en contra de la ley, pasa por encima de los discípulos, que era como el círculo de protección de Jesús. Probablemente los discípulos no se atrevieron ni a tocarlo. Entonces cuando se acercaba se abrieron para que él pasara. Ellos entendían que al hombre decidirse acercarse a Jesús, ellos no lo podían parar. Porque ¿cómo lo paran? Tocándolo, agarrándolo, cayendo la piedra. Y ellos conocían lo que Jesús sentía. Entonces él iba, perdón, contra la ley mosaica, iba contra el desprecio de la gente. Imagínese él llegando cerca de Jesús y la gente tapándose la nariz, porque el olor que ellos desprendían era un olor repugnante, era un olor a carne podrida, a carne muerta. Pero este hombre había oído del poder del Salvador y había oído, hay una esperanza, yo tengo que llegar. Y había dos cosas de las que él no dudaba. Y déjenme demostrarle por qué. Número uno, él no dudaba que este hombre era el Mesías. Y usted me dirá, bueno, pero en ningún lado dice eso. Bueno, déjeme decirle. Cuando él se le acerca a Jesús, muchas veces recuerde que a Jesús le decían rabí. ¿Se acuerdan? Que significa maestro. Él no le dice rabí, le dice Señor. Utiliza en griego una palabra que es kurios. Y kurios significa Señor soberano. Es decir, él reconocía que Jesús tenía un poder por sobre todos los poderes. Él reconocía que Jesús y que la voluntad de Jesús estaba por encima de la voluntad. Y lo otro de lo que él estaba absolutamente convencido, por lo que había escuchado y porque, como dice la palabra en Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y él había escuchado que Jesús venía sanando a los enfermos. Y a través de esa palabra que él había escuchado, él llegó a creer. Entonces, en ese momento, él no dudaba que Jesús podía sanarlo. Entonces, había dos cosas que no había duda en él. Número uno es el Mesías. O sea, a él es a quien tengo que acudir. Y número dos, él tiene el poder para sanarme. Tiene el poder. Punto número 4. También es importante que notemos cuál es la actitud de Jesús. Contrariamente a lo que hubiera hecho cualquier sacerdote, cualquier rabino de aquel tiempo, ¿verdad? Y probablemente lo que hubiera hecho usted, lo que hubiera hecho yo, ¿verdad? Si nosotros no somos, por ejemplo, en el día de hoy, gente que está metido con la parte sanitaria, etcétera, a menos que sea nuestro familiar, a menos que sea una persona que ya nosotros vemos que necesita la ayuda, nosotros no nos vamos a poner a ayudar. Es decir, nadie se va a prestar como, bueno, yo quiero ayudar a donde está la gente con COVID, a llevarles comida y todo eso. Uno trata de hacerlo, pero siempre hay un miedo, un temor a contaminarse. Entonces, imagínense esta enfermedad que era absolutamente visible, que ellos sabían que tocándola ellos iban a morir igual. Entonces, contrario a lo que hubieran hecho los rabinos, lo que hubiera hecho cualquier persona, lo que hubieran hecho un sacerdote, Jesús no se aleja de él. Pero más interesante, si volvemos al versículo, fíjense, dice la palabra, Jesús extendió la mano y tocó al enfermo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús de interesante? Fíjense una cosa. Quizás yo hubiera tenido que hablar primero de cuál fue la actitud de él. Él llega y adora al Señor. Él se le postra. Y se le postra en el sentido, dice la palabra, primero se arrodilla, después pone su cabeza contra el piso. Eso es una señal de sumisión. Eso es proscuneo. Eso es lo que hace, es la misma palabra que se usa. Imagínese usted, si usted tiene un perrito, ¿verdad? ¿Cómo hace el perro cuando llega usted a su casa? ¿Cómo mueve la cola? ¿Cómo se descontrola? La alegría de que llegó su amo, de que llegó alguien. Bueno, lo mismo estaba haciendo este hombre.
estaba profundamente conmovido con la presencia de Jesús. Y estaba tan conmovido que él pone su cabeza en el piso. Si él pone la cabeza en el piso, Jesús hubiera podido hacer lo siguiente, porque lo había hecho, ¿verdad? Señor, si tú quieres y puedes, tú puedes sanarme. Jesús hubiera podido pronunciar una palabra, decir, yo quiero ser sano. Pero Jesús no hace eso. Jesús se inclina. Jesús lo toca. ¡Wow! Tremendo eso. Y yo me imagino lo que lo estaban viendo. ¡Wow, Vicky, este loco que está haciendo! Mira, mira, se está contaminando. Mira, se va a enfermar. Mira, pero Jesús no le importaba. Él decía, yo no he venido a sanar a los sanos. Yo he venido a sanar al enfermo. Y eso para mí era una necesidad. Entonces Jesús no se aleja de él. Jesús primero permite que se le acerque el hombre. No lo detiene. No le dice, hey, no camines más hasta allí. No, él permite que se le acerque. Pero después, cuando llega el momento, Jesús mismo se le acerca al leproso. Jesús mismo lo toca. Vuelvo a la actitud del leproso ante Jesús. Su profunda necesidad, vuelvo y repito, él era un walking dead, era un hombre que estaba muerto. Y su terrible condición lo llevaron a superar el miedo al rechazo social, el miedo al rechazo ceremonial. Él fue hacia adelante. No le importó que lo vieran con sus vestiduras rasgadas. No le importó que la gente se tapara y hablara mal de él y decir, mira esto, qué horrible. Mira, cualquier persona con una dignidad se siente mal cuando la gente habla de él. Pero eso no le interesó. Porque ¿cuál era su interés? Sanarse, estar sano. Tenía las ropas malolientes, su cabeza descubierta. Él entendía que había un peligro que él estaba corriendo, un peligro inclusive que lo apedrearan y que fuera también apedreada, fuera apedreado él y nadie sabe la reacción de lo que tendría la gente alrededor de él. Pero él no importa, él ya dice, yo no tengo nada que perder, yo voy hacia adelante, voy a arriesgar todo lo que tengo que arriesgar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Número uno, reconoce que Dios es soberano. Y quiero volverles al versículo. Fíjense lo que él dice. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Ese no es el problema. El problema no es que si yo creo o no creo. No me preguntes, Señor, ¿y tú crees que yo te puedo sanar? Porque yo creo. Yo lo creo. El tema aquí es, ¿quieres hacerlo? Está en tu voluntad hacerlo. Es lo que tú quieres hacer con mi vida. Déjenme hacerle un paréntesis para darles una cosa que a mí me parece muy interesante. Hay una oración que hace Moisés, que según no es algo que está en la Biblia, ¿ok? Sino algo que está en la tradición hebrea. Ustedes saben que muchas cosas que creen los hebreos son cosas que fueron dichas de padres a hijos. Es decir, tradiciones. Y no todas las tradiciones eran malas, hay cosas que eran muy buenas, pero probablemente Dios no pensó que era digno de ser escrito, de ser registradas en la palabra. Pero lo interesante de este hecho que les voy a comentar es lo siguiente. Aunque no está descrito aquí, sí está descrito el origen y la consecuencia de esa oración. Cuando Dios toma la decisión y le dice a Moisés, mira, tú vas a llegar frente a la tierra prometida, la vas a ver, pero no vas a entrar. Wow, Moisés se siente tan mal que él empieza a clamar y a gemir. Y dice, Señor, déjame entrar. Señor, no me hagas esto, no me dejes afuera. Mira todo lo que he peleado, todo lo que he sufrido, todo lo que he luchado. Y gime y clama.
Y hay una expresión muy profunda de clamor en la palabra que Moisés le hace a Dios. Pero según la tradición hebrea, esa oración en particular, Moisés la ora 565 veces. 565 veces orando lo mismo, esperando a ver si Dios cambiaba de actitud. Pero en el caso de Moisés, muy particularmente en el caso de Moisés, había una sentencia, Dios no la iba a cambiar. Y se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor no permitió que le entrara. Solo Dios, en su infinita soberanía y omnisciencia, sabe por qué lo hizo. El tema no era castigar a Moisés. El tema no era solamente enseñar al pueblo a obedecer, que era necesario, y no importaba qué tal líder fueras, había que obedecer, había que someterse a Dios. Pero había un tema de soberanía, Él era soberano. Entonces aquí es más o menos lo mismo. Señor, yo sé que tú me puedes sanar. El tema es, ¿quieres hacerlo? Está en tu voluntad. Es lo que tú has decidido, Señor. Pero detrás de eso hay otra cosa encerrada. Hay una oración encerrada que Él no declara, pero que la dice implícitamente. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres sanarme? Y aunque no lo dice la palabra, Él implícitamente está diciendo, si me sanas, maravilloso. Pero si no puedes sanarme, ya yo te dije, tú eres Señor. Ya te lo dije. Tú vas a ser Señor. Yo voy a permanecer. No importa si tú me contestas o no me contestas. Yo voy a permanecer. ¡Wow! ¿Y cuánto tenemos que aprender nosotros los cristianos de eso? ¿Cuánta gente se aleja de Dios cuando Dios no nos contesta como nosotros queremos que Él me conteste? De la manera que queremos hacer. O cuando no nos da las cosas en el tiempo en que lo pedimos o de la manera como la pedimos. Y no manejamos la soberanía absoluta de Dios sobre la tierra y sobre mi vida. Señor, si tú quieres, yo sé que lo puedes hacer. Si tú quieres, sáname. Pero tengo claro, Señor, que tu voluntad está por encima de mis deseos. Escucha bien esto. Tu voluntad, Señor, está por encima de mis deseos. Si tú quieres, sáname. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero tu voluntad está por encima de mis deseos. Y él le ruega y se hinca de rodillas y presenta la actitud de humildad, o sea, hace todo lo que debe hacer, asume la actitud correcta, que es una actitud de humillación. Señor, aquí estoy, si tú quieres lo puedes hacer. Si tú quieres lo puedes hacer, la famosa oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, por favor, que pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El leproso sabía que no tenía con qué negociar. No podía decirle, bueno, Señor, si tú me sanas, yo te voy a dar esto, voy a ir, voy a llevarte un sacrificio, voy a ir, voy a hacer esto. No tenía nada. Todo lo había perdido. No tenía nada que ofrecer a cambio. Solo se acogía a la gracia de Jesús. Qué lindo. Solo se acogía a la gracia de Jesús. Si quieres, Señor. En el original dice, si estás dispuesto a acordar y a aceptar conmigo. Y el comentarista, donde yo saqué este ejemplo, él decía, es como cuando tú estás en una fiesta y tú sacas a bailar a una muchacha, ¿verdad? Tú le dices, ¿usted desea bailar conmigo? Tiene que haber un acuerdo. Ya yo dije, yo quiero que usted baile. Ya el leproso dijo, yo quiero que usted me salve. Ahora, la otra parte tiene que decir, sí quiero pararse y hacerlo. Esa es la expresión, si quieres. Si podemos acordar entre tú y yo, Señor, si podemos llegar a un acuerdo de bendición,
No era una falta de fe, él no tenía problemas con la fe, él sabía que Dios lo podía hacer, sino era una evidencia, una actitud absoluta de sumisión y de voluntad. Tenía una visión tremenda del poder de Dios. Todavía no había visto su amor y su misericordia, no lo había visto Pablo, lo había escuchado, pero él sabía, este hombre es misericordioso, si él quiere puede limpiarme. Ahora, lo otro interesante es porque él le dice, y ve el original, dice, Señor, si tú quieres, no dice puedes curarme. Y esta es otra tremenda enseñanza. Para la ley, la lepra era una enfermedad contaminante. Yo estaba contaminado. Es decir, era un pecador. Entonces, lo que él estaba pidiendo a Dios era ser limpio. Es decir, Señor, no solamente trata con lo que yo veo por fuera, no solamente acomódame la carne que se está pudriendo, quítame esto, Señor, pero acomódame el corazón. Si hay algo, Señor, sucio allí que te dañó o que me dañó porque te fue contra ti, Señor. Si es una maldición, Señor, límpiala, límpiame. Debo pedirle siempre al Señor, Señor, trata no solamente con mi enfermedad, pero con la fuente de la enfermedad. El por qué tengo esta enfermedad, de dónde proviene, Señor. Si es una prueba, maravilloso. Yo estoy dispuesto a aceptar la prueba, estoy dispuesto a aceptar el tiempo. Pero háblame, Señor, házmelo saber. Hazme entender, Señor, cuánto me amas. Y no importa lo que yo deba soportar. Y le dice, límpiame. ¿Qué era todo lo que él había perdido? ¿Qué necesitaba ser limpiado? Él pensaba probablemente, Señor, restaura mi familia, Señor, restaura mi nombre, Señor, restaura mi dignidad, Señor, restaura mi parte física, Señor, restaura mi alma. Si yo me equivoqué, me alejé de ti, Señor, restáurame. Entonces, eso era porque la enfermedad se veía básicamente como una impureza del alma más que como una enfermedad. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Dice la palabra Jesús, teniendo misericordia de él. Pero probablemente esta traducción no dice todo lo que el original dice. Literalmente la traducción debería ser, habiendo sido Jesús conmovido en sus entrañas. Es decir, yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted tiene un clamor a Dios, Dios lo toma, Dios toma el clamor del afligido como una preocupación personal. A él le duele, él lo siente. Su misericordia, su amor funciona en base a eso. A que él tiene empatía con el ser humano. Él no lo trató como alguien, bueno, párense todos acá y vamos a orar, y a veces hay que hacerlo de esa manera, lamentablemente. No, él fue persona a persona, él lo tocó. Él iba persona a persona tocando, porque el toque del maestro, el toque humano, el que decía, mira, aquí estoy, siénteme como ser humano, siénteme como persona. Yo soy Dios, pero yo te amo, yo puedo ser tu amigo, yo puedo estar a tu lado, puedo tener una preocupación personal contigo. Dice la palabra, él extendió su mano y lo tocó. No solamente pronunció la palabra, que era suficiente. ¿Se acuerda el centurión cuando decía, Señor, di una palabra y con esa palabra queda sano? Él no solamente soltó la palabra, sino que tocó. Era necesario para ese hombre por lo que estaba pasando, porque se había sentido que ya no era ni una persona, era cualquier cosa, que Jesús lo tocara. Y se acercó a él para consumar el milagro y lo tocó frente a la crítica de todos, frente al asombro de todos los que estamos acá. Fíjense, la gente trataba al leproso con mucho desprecio. Es igual que hoy en día. Uno dice, bueno, pero
¿por qué no abres tu casa y mandamos a tu casa 2 o 3 personas que estén contaminadas de COVID para que tú trates con... ¡Oh! Por favor, yo no quiero eso. Pero en el caso del leproso, le caían a piedras. Él decía, inmundo, inmundo, y se tenía que quedar lejos. Pero si se acercaba, tenía que caerle a piedra. O sea, imagínense el riesgo que este hombre tomó para acercarse a Cristo. Él nunca lo rechazó. El contacto de la mano con el divino maestro. El primer ser humano que lo toca en mucho tiempo. Fue la evidencia de que Jesucristo no solamente podía, sino que quería sanarlo. Que no solamente iba a ser su salvador, pero aquí está la mano de un amigo. Quiero ser tu amigo, quiero caminar, quiero que camines a mi lado. Y la expresión que usa es quiero ser limpio. Cuando alguien tenía lepra, ellos se podían presentar a los sacerdotes. Y el sacerdote podía, después de analizarlo, declararlo leproso, o a través de sacrificios, y si la lepra iba cediendo, por alguna razón lo podía declarar sano, después de haber derramado sangre por sacrificio por esa enfermedad. Fíjense lo que Jesús hace. En ese momento él no derrama la sangre, en aquel momento, pero después la derrama en la cruz. Entonces, esa sanidad específica de la lepra estaba haciendo él una comparación con el Antiguo Testamento, diciendo, esta es la cruz. De ahora en adelante el leproso va a ser sano porque yo voy a morir. Por las llagas, por la sangre que yo voy a dar, existe el poder ahora para sanar, para resolver a través del sacrificio de la cruz toda enfermedad. Un gran médico decía, escuche, la misión de la medicina es, me encantó este pensamiento, algunas veces curar, a menudo aliviar, cuando no se puede curar, aliviar, pero siempre, siempre, y se lo digo a todos los médicos que me escuchan, consolar. La misión de la medicina es algunas veces curar, a menudo aliviar, pero siempre consolar. Y lo que hizo Jesús con este hombre fue todo. Lo curó, lo alivió y lo consoló. Pero otra cosa interesante, para aquel momento, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, había 2 personas que habían sido sanas de la lepra. Uno fue Naamán, el sirio, ¿se acuerdan? Cuando Elías lo manda a bañarse 7 veces en el río. Y la otra fue María, que Dios la sana. Dios le envía la lepra y después Dios se la quita. No hay límites ni al poder ni al amor del Salvador. Si los hombres se pierden, es porque nunca han conocido el corazón misericordioso de Dios. Quiero, por favor, que oremos juntos para finalizar. No se vaya, acompáñeme hasta el final, por favor. Algunos dicen, no diga finalizar porque la gente se va. Esto es lo más importante, orar. Y quiero orar por muchas peticiones. Algunos de ustedes probablemente nos estén escribiendo. Tenemos algunos problemas con el internet. Discúlpenos si no les respondo a todos, pero personalmente yo veo todos los comentarios, los observamos. Y no saben cuánto nos edifican lo que usted nos comenta y lo que usted nos dice. Entonces vamos a comenzar a orar. Señor, queremos pedirte perdón por todos los pecados de la tierra en la cual estamos haciendo vida. Mira la idolatría, la hechicería, Señor. Mira cómo esta tierra ha sido entregada a dioses ajenos. Ha sido entregada a través de las blasfemias. Mira los asesinatos, las violaciones, Señor. Las orgías, todos los pecados que traen maldición sobre la nación y sobre la ciudad y sobre toda la humanidad, Señor. Nosotros ciertamente podemos no tener una lepra física, Señor, pero todo este pecado es una lepra que contamina el alma y que nos llena, Señor, de impureza, que nos impide estar cerca de Dios.
Señor, nosotros nos ponemos identificados con los pecadores y diciéndote, Señor, míranos a nosotros porque también nosotros hemos pecado y tenga misericordia, Señor. No tenemos duda en que tú puedes sanarnos, pero si tú quieres, sánanos, Señor. Limpia esta tierra, limpia, Señor, este suelo. Trae paz y sosiego sobre toda esta humanidad, Señor. Sobre todos los que están desesperados. Sobre toda paz, Señor, que tú puedas traer, que sobrepase todo entendimiento, Señor. Que haya una paz en nuestra vida, entendámoslo o no, pero que tú nos vas a dar, Señor, porque tu misericordia estará con nosotros. Trae libertad al oprimido, trae libertad al cautivo, trae libertad, Señor, a aquel que ha sido desechado por la sociedad, desechado inclusive por los que creen en Dios, alejándole por ser pecador, por hacer cosas, cuando tú, Señor, acercas a ti al pecador. Sé, Señor, que tú estás en contra del pecado, eso no nos cabe duda, Señor, pero tú amas, Señor, y tú buscas al enfermo y tú buscas al pecador para que esa persona cambie, para que esa persona sea transformada. Quiero rogarte, Señor, por cada hogar y por cada familia representada en aquellos que nos están escuchando o que nos van a ver, Señor, a través de este video. Sana, Señor, la familia, sana los matrimonios, límpialos, Señor. No solamente ve lo externo, no solamente ve la forma, no solamente ve las consecuencias. Sana, Señor, de dónde vienen las cosas, que pueda salir la herida, que pueda aparecer lo que daña una relación familiar de padres con hijos, de esposos con esposas, de hermanos con hermanas, que haya respeto, que haya amor, que haya comprensión, Señor. Te pido por la salud económica y por el sustento económico de cada persona que nos escucha, de cada niño, de cada adulto, de cada anciano, en el nombre de Jesús, que tú le sostengas, Señor. También quiero rogarte por todo el personal sanitario, Señor, que está en primera línea luchando contra esta terrible plaga, Señor, que nos está tocando vivir, por los hospitales, Señor, por el personal médico, enfermeras, paramédicos, bomberos, Señor, rescatistas, todos los que de una u otra forma tienen que estar relacionados con gente que está contagiada. Por favor, Señor, te pido por su integridad física. Hemos escuchado con asombro, Señor, como médicos, Señor, gente que conoce, que sabe los peligros que corre a través de este virus, mueren, Señor, mueren uno tras otro, tras otro, tras otro. Tenga misericordia, Señor. Que su parte física, su parte mental, su alma sea fortalecida, Señor, en el nombre de Jesús, por las familias de los médicos, por la economía y por la provisión de insumos, Señor, para que ellos puedan estar protegidos en el nombre de Jesús. Y por sobre todo queremos rogarte por sanidad, Señor, ya que por lo que leímos en la palabra, Señor, queremos poner tu soberanía por encima de todo, que tú puedes sanarnos, pero por supuesto que puedes hacerlo. Pero hoy, primero nos postramos delante de ti, Señor. Simbólicamente nos postramos en humildad. Te llamamos Señor, Mesías, Jesús el Salvador. Reconocemos, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario, que a través, Señor, de las llagas, de la corona de espina, nuestra mente y nuestros pensamientos fueron sanados. Que a través de los clavos, Señor, que fueron clavados en las manos y en las manos, Señor, fue sanado nuestro cuerpo, porque por tus llagas fuimos nosotros sanados. Que nuestra alma y nuestro corazón y nuestro espíritu, que lo más profundo de nuestro ser, a través de todo lo que tú sufriste, Señor, y de esas laceraciones y de esa lanza que fue clavada en tu costado, fuimos sanados. Por lo tanto, Señor, lo creemos. Ya, Señor, nos abrazamos de tu misericordia, nos abrazamos, Señor, de tu soberanía, y te pedimos, declarando que desaparezcan, porque es nuestro deber orar así, desaparezcan de raíz todo cáncer
y toda forma de cáncer, de cualquier manera, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad autoinmune que desaparezca en el nombre de Jesús. Toda enfermedad renal, toda enfermedad de la vejiga, toda enfermedad respiratoria, infecciosa, toda enfermedad cardiovascular, Señor, ósea, toda diabetes, Señor, toda enfermedad de la piel, toda enfermedad digestiva, toda enfermedad neurológica y enfermedades típicas de la mujer y típicas del hombre, en el nombre poderoso de Jesús salgan fuera y sea declarada la soberanía de Dios sobre cada uno de ustedes. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Te doy gracias por esta noche maravillosa. Tú eres Kyrios, Señor, Señor soberano todopoderoso. Estás por encima de nosotros. Y aquel que es poderoso para salvarnos, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, a Él sea el honor, la gloria, la majestad y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero rogarte que si esto tocó tu vida, que tú puedas compartirlo. Por favor, agarra el video y pásalo. Este es un video de esperanza al enfermo, de esperanza al que ha perdido a alguien. Por favor, pásalo. Este es el toque de la mano del Maestro. El video no tiene nada que ver, ni yo tengo nada que ver, es el Espíritu Santo el que va a obrar. Predica la palabra a través de esto, eso es nuestro deber. Y Dios está usando las redes para eso. Te insto, te invito a que nos mandes tus comentarios, que digas te gusta, acuérdate que nos puedes ver por Facebook y por YouTube. Dios te bendiga grandemente, guárdate. Y nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo. Recuerda el horario 11 de la mañana. Con el favor de Dios y esperando que todo funcione y que el internet esté perfectamente bien. Y quiero dejarte esta promesa. Como en este caso, como este hombre lo entendió, si Dios se pone de tu lado, ¿habrá alguien que esté en contra? Dios te bendiga. Dios te sane, Dios te proteja. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te cuide. Bye.